obras grandes, oh Dios bueno y santo. Te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo nuestro Salvador. Amén, mi Dios. Amén, Señor. Oh, gloria. La bendición sigue aumentando. Cristo vive. Bueno, es que parece que hoy es el día más soleado. Pueden sentarse, hermanos. Sea el Señor bendecido. Qué bueno es el Señor. Ahí estamos perfectos, gloria a Dios. Y a su nombre. En la ocasión pasada, hermanos, el día jueves, estuvimos considerando un tema que titulamos el G12 frente al escrutinio bíblico. Hemos reiterado desde ese día que no tratamos personalmente ningún asunto de estos, sino que lo tratamos bíblicamente. No se trata de conceptos humanos o de métodos que uno cree que funcionan o no funcionan. Se trata de qué es lo que la Biblia nos dice, de qué es lo que nos enseña la palabra. Vimos como introducción algunas razones por las que hoy muchos pastores buscan mega iglesias, tener grandes congregaciones. Preguntamos, es bueno que la obra crezca, pero ¿a costa de qué? Esa pregunta la contestamos en el desarrollo introductorio y vimos que uno puede desear el crecimiento de la obra con un buen propósito, porque ama a Dios, porque ama la obra, pero también pueden existir motivos egoístas, motivos impropios del carácter cristiano y del propósito divino, por los cuales muchos pueden desear un crecimiento importante numéricamente. Vimos las razones, algunas de ellas el dinero, la fama, el poseer grandes bienes, grandes edificios, etcétera. Sabemos que en el mundo de hoy, en todos los aspectos, el éxito es algo que busca el hombre y el propósito de él es alcanzar cosas, bienes, fama, fortuna. Eso también en buena medida ha afectado la obra de Dios y hay muchos que están en pro del éxito y hemos entrado en una exitolatría. Esto quiere decir una idolatría al éxito, que hace que la persona ponga a un lado los principios bíblicos y los principios de crecimiento que Dios nos ha dejado en su palabra, para entonces ir en pro de los números abultados, no importa lo que haya que dejar de lado. El movimiento misionero mundial es una obra que crece constantemente. Somos testigos de ello en los viajes que constantemente también hacemos en el mundo, en todos los continentes de este mundo, donde por la gracia de Dios, Dios nos ha llevado y ha establecido obra del movimiento. Hay crecimiento. Es un crecimiento sólido que hasta ahora nos ha llevado ininterrumpidamente por más de 40 años y también en un crecimiento sostenido. Hace poco alguien
que se dedica a investigar cosas de estas, de lo que es la enseñanza y cómo las agencias misioneras preparan misioneros, etcétera. Y me preguntaba, ¿cómo hacen ustedes en los lugares donde se habla otros idiomas? ¿Tienen algún centro de enseñanza? Y yo le contesté, no tenemos ninguna escuela exclusivamente dedicada a eso. Pero si usted va a Italia, encuentra a nuestros obreros hablando en italiano. Si usted va a Japón, encuentra que nuestros obreros hablan en japonés. Si usted va a Inglaterra, allí los obreros hablan en inglés. Y así sucesivamente. Ya hemos oído aquí idiomas tan desconocidos en Occidente como el tamil de la India, gloria a Dios, y otros que ni nos pasaba por la mente cómo se podía aprender. Pero hoy en día los obreros del movimiento misionero mundial están hablando los idiomas de Europa, los idiomas de Asia, los idiomas del mundo entero, porque Dios los ha capacitado. Esta es una obra de milagros, hermano. Es la forma como Dios ha llevado siempre esta obra, a la cual Dios le ha puesto esas características que la hacen distinta y la hacen especial, y en ello queremos seguir adelante. Vimos, esto es para empalmar lo que dimos el jueves, sobre un movimiento que empieza en el año 1491 con el nacimiento de un señor llamado San Ignacio de Loyola, que fue el inventor, porque eso no lo sacó de la Biblia, obviamente, de los ejercicios espirituales. No se trata de un simple retiro espiritual, que todos los tenemos y todos sabemos la práctica del retiro, lo importante que es retirarse con Dios a buscar el rostro del Señor. Estamos hablando de ejercicios espirituales en los cuales se involucra al pueblo asistente en algunos métodos debidamente plantados en una estrategia que es la de llevar poco a poco a la persona a un lavado literal de cerebro. Para esto se usan métodos ocultistas como la regresión, como la visualización, métodos prácticamente de hipnotismo, métodos de una histeria colectiva que va preparando a la persona para entonces implantar el propósito, el objetivo u objetivos que se tienen generalmente escondidos y solapados. En Dios nada debe ser escondido ni solapado. Tenemos que estar al aire libre, espiritualmente hablando. Tenemos que estar como de cristal, gloria a Dios, porque aquí no tenemos, por ejemplo, nada que ocultar. Aquí estamos nosotros alabando al Dios vivo, sirviendo al Señor, y aquí nada de lo que pasa es ni misterioso, ni oculto, ni raro. En términos generales, esto es todo basado en la bendita palabra de Dios. Puede levantar la mano y dar gloria al que vive. El señor Loyola fundó la Orden de Jesús, mejor dicho, la Orden de los Jesuitas. Y en el 1928, alguien más cercano ya a nuestro presente, llamado José María Escrivá de Balaguer, también dentro del ambiente católico romano, se levantó para formar otro grupo llamado el Opus Dei, que es simplemente una réplica de lo que hizo el señor Loyola 500 años antes, lo único que con más radicalismo. El Opus Dei tiene el propósito también de acaparar un grupo dentro de la sociedad, especialmente religiosa,
religiosa, tradicional, para nutrirlos y acondicionarlos a fin de que extiendan el llamado Opus Dei por toda la tierra, usando exactamente el método de Loyola, usando regresiones, usando ocultismo, usando ciertas cosas que más parecen brujería, incluyendo la necromancia, incluyendo la onomancia. Necromancia es consulta a los muertos. Onomancia es, según como tú te llamas, así te va a ir en la vida. Y si te llamas con un nombre que trae, según ellos, maldición, pues habrá que cambiar el nombre, porque por allí va a vertir una serie de maldiciones que van a venir sobre la vida de aquel que es víctima de un padre que le puso un nombre tal o cual. Eso es brujería, hermano. Hay quienes usan una bola de cristal para adivinar. Hay quienes usan la mano para adivinar. Hay quienes usan piedras y conchas para adivinar. Y hay quienes usan el nombre de la persona para adivinar y decir si le va a ir bien o si no le va a ir bien en la vida. Son métodos del ocultismo muy antiguos, de la brujería africana, por ejemplo, que eso es viejísimo, del mentalismo de la India, de Japón, de China. Eso es usado, hermano, hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en Occidente eso resulta un poco nuevo y por eso impresiona. Hay gente que son adivinos. Hay gente que quiere conocer lo que hay dentro de la mente de otros y leer el corazón de los demás. Esas son actividades abiertamente de la brujería de África. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque el diablo, hermanos, es un imitador. El Señor lo reprenda. Levante su mano y dé gloria a Dios. El señor José María Escrivá de Balaguer, un cura, un sacerdote católico, funda el Opus Dei, una réplica de los métodos que usó el señor Loyola 500 años atrás. Pero añade el invento del gobierno de 12 ancianos. Se añade este elemento como punto básico, fundamental, imprescindible para que pueda sobre él fundarse el movimiento religioso, cuyo nombre es Opus Dei. De hecho, al principio eran 13 que habían hecho votos de castidad, de pobreza y de obediencia, pero en el camino uno decidió casarse y quedó fuera, y entonces se establece el número 12. Esos 12 todavía siguen siendo gubernamentalmente entre ellos o administrativamente entre ellos la célula base de este movimiento. ¿Por qué hemos dicho todo esto, que tiene muchos detalles? Y si usted quiere buscar algunos adicionales, lo puede hacer entrando a internet e investigando, y va a encontrar mucho allí que es útil y que puede complementar estas cosas que estoy diciendo. Son cuestiones públicas. Sea Dios bendecido. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque ahora nos viene un movimiento nuevo a decirnos que recibe la visión del gobierno de 12, con su visión celular a partir de 12 elementos que son
la base del gobierno piramidal que ha construido y que no solamente se usa en términos religiosos como ya lo he mencionado, sino que eso también se usa en términos empresariales. Y hay quienes usan esta mercadotecnia, tal vez no con el número 12 exactamente, pero con otros números básicos, y crean lo que se llama una pirámide. Casi siempre la pirámide esta se derrumba al final, pero deja llorando a miles y miles y miles que se quedaron sin su inversión y que creyeron lo que les habían dicho, es decir, les habían pintado castillos en el aire, les habían hablado del cielo en la tierra y después quedaron sin nada. Y los ejecutores e inventores del sistema desaparecen, se esfuman, así como aparecieron. Hace unas 3 décadas, para no mencionar fechas exactas, apareció en Colombia un matrimonio que se apartó de su pequeña iglesia porque no crecía e inventó que la forma como se estaba haciendo ahí no era buena y la que él había recibido en una visión era la correcta. Así se fundó el grupo G12. La visión la recibió su fundador en unas vacaciones en una soleada playa colombiana. Allí recibió la visión y entonces inmediatamente supo que el 12 era casi un número mágico para servir de modelo y de fundamento en la edificación de la iglesia. Entonces, dogmatizó el número 12, es decir, lo puso como fundamento de su doctrina. Dicen una y otra vez que el secreto estructural de la iglesia es el número 12. Y quien no reciba esa visión fundamentándose también sobre el número 12, pues simplemente va a desaparecer. Y la super mega contra iglesia, pues es la que va a surgir sobre el fundamento de 12. Lógicamente en la visión celular, que es 12, cada uno de esos gana otros 12, y aquellos otros 12, y así sucesivamente hasta llegar al pináculo de la pirámide. Vamos al cuestionamiento de este planteamiento. ¿Es eso verdad a la luz de la palabra de Dios? No, no es verdad. Es cierto que el número 12 aparece en la Biblia y es un número de una connotación escatológica. Eso quiere decir que tiene que ver con el cumplimiento de cosas que Dios tal vez no ha revelado ahora del todo, que revelará en su momento y que más adelante serán manifestadas. Es un número, repito, de connotación escatológica. Eso todos lo sabemos y todo estudiante de la Biblia entiende perfectamente eso. Habla de gobierno también el significado del número. Pero eso no es lo mismo de decir que la iglesia tiene que estar organizada sobre el número 12 y todo lo demás hacerlo a un lado. Ya esa es una cosa fuera de la palabra de Dios. No existe evidencia de que la iglesia se organizara de esa manera. La iglesia se organizó la primera vez, ya como iglesia, frente a una situación que se presentó: cómo atender la gente que había crecido en número. Y entonces los apóstoles dieron su opinión. No dijeron consigan 12 diáconos.
organizaron la iglesia en ese caso, diciendo que consiguieran entre los hermanos, que nombraran entre los hermanos 7 diáconos, no 12 diáconos. Eso está en el capítulo 6 del libro de los Hechos, si usted lo quiere buscar y apuntar. El apóstol Pablo organizó iglesias. Él se dedicó en su vida ministerial a levantar iglesias en todo lado. No solamente él lo hizo, sino que preparó a otros para hacerlo, como por ejemplo Tito y Timoteo y otros más. Bendito sea el Señor. No determinó número. Él habló de poner ancianos, pero no dijo ni 7, ni 12, ni 15. Establece ancianos en la iglesia, y la iglesia se organizó de esa manera cuando fue una iglesia incipiente, o sea, cuando comenzaba. Nosotros no podemos arrastrar textos bíblicos, hermanos míos, sacándolos de su contexto y dándole interpretaciones antojadizas. Hay que recordar una cosa muy importante. Mucho de lo que está en el libro de los Hechos y aún en los evangelios, la vida del Señor, mucho de eso se presenta en la Biblia con el carácter de información. Es informativo, es parte de una historia que nos está llevando la Escritura. No tiene el carácter de norma. Una cosa es algo informativo y otra cosa es algo normativo. La Biblia sí da algunas normas, pero en esto de establecimiento y de fundación de iglesias, la palabra no habla de números. ¿Puede levantar la mano y dar gloria al que vive? Algunos se remiten a los 12 apóstoles, ¿sí? El Señor escogió 12 apóstoles, después quedaron 11. Algunos pusieron a Matías, los apóstoles mismos, para completar 12. Pero ¿dónde me dejan al apóstol Pablo? ¿No era también un apóstol? ¿Lo vamos a dejar afuera? ¿Y dónde ponemos los otros ministros de Dios? Como Lucas, como Timoteo, como Tito, como Epafras. La lista es interminable y no tiene absolutamente nada que ver con el número 12. Porque la Biblia no menciona en ningún lado que tenga que fundarse la iglesia sobre el número 12. A no ser que le demos al número 12 algún significado casi mágico y que creamos que Dios tiene que aplicarse a ese pensamiento nuestro, lo cual le aseguro que Dios no va a hacer, porque hay una sola palabra. Dios no tiene 3 palabras, ni 4, ni 5, una sola. ¿Cuántos pueden levantar la mano y darle gloria al que vive? ¿De dónde toman el cuento de que son 12? Los que tienen que ser la base, porque si no, no es la iglesia verdadera, y si no, la iglesia está destinada a fracasar. No lo toman de la Biblia, obviamente. Pablo no usó tal número. Y yo les voy a decir una cosa, queridos hermanos, amigos, compañeros, gente que nos escucha por la televisión y la radio. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de edificar iglesias, dijo: yo, como perito arquitecto, puse fundamento. Usted no le va a venir a decir a un perito arquitecto, y usted no es arquitecto ni perito,
¿Cómo va a construir un edificio? Yo prefiero creerle a Pablo. Yo prefiero estar seguro con el perito arquitecto que Pablo dijo que es y lo fue. Aleluya. Que creer, hermanos míos, cualquier cosa que la gente inventa por ahí y que dice que recibió de una visión, etcétera, etcétera, trayendo error y confusión a la verdadera iglesia de Cristo. Si usted puede dar gloria a Dios, dé gloria a Dios. Son muchas las enseñanzas heréticas de este grupo que ya he mencionado. Existen algunos libros que ha escrito el fundador de este movimiento y a continuación tendré que hacer algunas citas y después quiero inmediatamente presentar un material muy importante para todo el pueblo. Más o menos unos 7 libros ha escrito y allí expresa prácticamente todo lo que cree. En uno de esos libros dice lo siguiente: sentí mi espíritu desprendiéndose de mi cuerpo. Luché, pero una fuerza invisible manejaba mi alma. De repente vino a mi mente la prueba del mes anterior y recordé las palabras: no es la hora. Me apropié de ellas y dije: Señor, no es posible que tú permitas esta muerte. No es la hora. Tú me necesitas en la tierra. Dame fuerzas para regresar a mi cuerpo y poder levantarlo en tu nombre. Cualquiera le dirá gloria a Dios a esto. Pero yo digo que aquí hay casi una blasfemia. Aquí hay una persona que cree que Dios que Dios está equivocado en lo que está decidiendo. Si es que está decidiendo tomar la vida de alguien que es siervo de Él o sierva de Él. Y luego hay un punto aquí de gran arrogancia al decir: tú me necesitas en la tierra. Hermanos míos, en términos básicos, Dios no necesita de nadie. Dios puede levantar un orate y hacerlo un siervo de Él. Aquí mismo en Perú yo conocí un hermanito que ya partió con el Señor, que era un orate, y después cuando yo lo conocí, era un pastor. Él conocía las gradas de todos los estadios, porque dormía allí bajo las gradas, bajo las escaleras. Él conocía todo Lima porque lo andaba a pie todos los días, sucio, andaba sin bañarse, andaba todo lleno de harapos, drogadicto, perdido. El pastor le dijo: Cristo te puede cambiar, y él creyó eso. Mire qué inteligente fue. Creyó esa palabra y el Señor lo cambió, hermanos. Yo lo conocí aquí en Perú. Ustedes los peruanos se acuerdan de él, sin duda. Aleluya. Y me dijo: ahora es distinta mi vida, hermano. Me dice: aquí estoy, soy un siervo de Dios, estoy predicando el evangelio. Me presentó a su esposa y su hijita, o su hijito, no me acuerdo si era un hijo o una hijita, pero un niñito, y me dice: ¿usted cree que el mundo me hubiera dado esto, hermano? Ya el mundo me había puesto a un lado a mí, ya yo no valía nada para este mundo. La gente se hacía a un lado cuando me veía venir, porque no me querían ni pasar cerca, pero Cristo me alcanzó, me salvó. Para ese tiempo ya tenía hasta un programa de televisión cristiano. Esas son las cosas que Dios hace, hermano, que deja boquiabierta a la gente. El Señor puede usar hasta un orate, hermano. Él puede cambiar a cualquiera y ponerlo en su obra y hacer un plan con él. Pero lo peor de esta cita es
Dame fuerzas para regresar a mi cuerpo y poder levantarlo en tu nombre. Nosotros vamos a resucitarnos nosotros vamos a resucitarnos nosotros mismos, pues. Tenemos el poder para resucitarnos nosotros. Yo conozco a uno que salió de la tumba, hermanos, que se llama Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Hay cosas que son únicas de Él y nadie puede ponerse al lado de Él en lo más mínimo, porque está metiéndose en un terreno de blasfemia y de pecado y de maldad y de satanismo. El Señor reprenda al diablo. Es como querer acompañar al Señor como Salvador o como Redentor. No hay nadie que pueda hacer eso. Si usted le pone al Señor al lado la Virgen, o le pone al lado San Fulano de tal, ya se dañó. No hay nadie que pueda colocarse al lado del Señor como Redentor, porque Él es único. El Padre habló cuando Él fue bautizado: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Señor podía complacerse de muchos y haberse complacido en la historia de muchos también, pero el Señor es único en ese aspecto. Nadie puede complacer al Padre como lo ha complacido y lo complace el Hijo de Dios. Cuando alguien viene con ínfulas de parecerse al Hijo de Dios, en el sentido de esa condición única de Él, simplemente, hermanos, debe ser rechazado. Cristo vive para siempre. ¿Por qué el secretismo? En los libros que corresponden a los llamados encuentros, que son también, dije antes, en el estudio anterior, una imitación de los ejercicios espirituales de Loyola y de los ejercicios espirituales del señor Escrivá. Sí, no son nuevos. Una hermana me decía: por eso yo oigo hablar de retiros de la Iglesia Católica, donde a veces hay aparentes sanidades y donde ocurren cosas tremendas y extrañas, y vienen los encuentristas diciendo: qué tremendo estuvo ahí. Hay curas que exorcizan, hermano, y eso no es nuevo. Mire, siglos pasados alguien recopiló una lista de místicos cristianos dentro de la religión tradicional, por lo menos 250 nombres. Oiga eso, hermano, 250 nombres de místicos cristianos, entre comillas, que eran capaces de superar la ley de la gravedad. Podían levitar, levantarse en el aire y hacer cosas contra las leyes de la gravedad. De hecho, ustedes saben que el catolicismo beatifica y eleva la condición de santo a aquellos que hacen cosas sobrenaturales, o diríamos hoy paranormales. Es una de las cosas que se toman en cuenta. Recordemos también que muchos de los elementos que sirven para la brujería africana, por ejemplo, son reconocidos como santos en la iglesia tradicional. No vamos a mencionar nombres porque no estamos en eso ahora. Pero de que se ha movido el ocultismo a través del tiempo, hermanos, mezclado con brujería abierta, eso es viejo. Eso es muy antiguo. Lo que pasa es que ahora nos lo han traído con un ropaje evangélico. Y ahí es que está el peligro más terrible, hermano. Pero en esta obra no.
En esta obra, no. Levante su mano y dale gloria a Dios. Sea el nombre de Cristo glorificado para siempre. No se puede cambiar las prioridades de la iglesia. En esta visión del G12 ocurren serios cambios en el quehacer del culto y actividades de la iglesia. Por ejemplo, en los cultos que se desarrollan semanalmente se enfatiza hasta el cansancio la necesidad y obligatoriedad de asistir a los preencuentros, encuentros y posencuentros, creándose una imposición psicológica a los que no van. Se motiva con palabras alentadoras y endulzadas, y si esto no basta, entonces se toca el ego de la persona, haciéndole ver como que es un guerrero derrotado si no va a ese lugar. Todas esas son presiones psicológicas. Le piden a las personas en esos lugares de encuentro que se comprometan a llevar adelante la visión a cualquier costa, imponiendo fechas y límites, y cuando algunos no pueden cumplir, entonces le catalogan de rebeldes, de revoltosos, de improductivos, de cobardes y todo tipo de denigraciones. Es restringido el acceso al pastor principal y se debe exaltar su título. Todos deben sujetarse casi con temor a sus líderes y confesarles sus inquietudes, problemas y pecados. En los cultos lo que se predica únicamente es la susodicha visión, sin haber lugar a otros temas de la palabra, lo que hace que las personas no profundicen su conocimiento de la palabra del Señor, creando así un ambiente fácil para que crean lo que sea, especialmente si viene disfrazado con cuestiones aparentemente sobrenaturales. Otras actividades propias de una iglesia son recortadas y anuladas, como por ejemplo estudios bíblicos, doctrina, programas para niños y adolescentes, la escuela dominical, que es prácticamente anulada. Se dice que ya no es prioridad estudiar a fondo la Escritura, porque basta con ir a un encuentro y oír todo lo que el manual dice, y no hay necesidad, por lo tanto, de llevar o abrir Biblia, porque allí tienen todo lo que necesita. Tenga mucho cuidado, porque la Biblia dice: a la ley y al testimonio. Si no es conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Nosotros creemos que todo lo que haga nuestra misión tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Nosotros todavía creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Nosotros todavía creemos que la Biblia y su conocimiento son insustituibles. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Nadie me venga con una historia contradictoria a la palabra, porque no la vamos a recibir. Simplemente no la vamos a recibir. Lamentablemente, hermanos, esta influencia está llegando a muchos rincones de la tierra. Y yo quiero en este momento presentarles a ustedes un material. Yo quiero que se entienda muy bien. No estamos aquí para vender un libro. Dios nos libre. De hecho, solo hay para pastores nada más. Lo lamento. Tal vez más adelante haya para otros sectores del pueblo.
pero solo hay para pastores ahora mismo. En su momento, aquí será anunciado dónde se puede conseguir también. El único propósito es recomendarlo como un libro serio y un libro documentado. No es la exposición de un escritor, su concepto, no, es un estudio documental. Todavía no me he metido en lo que he dicho a ese contenido, pero yo lo he leído y lo he releído, y por eso lo estoy recomendando. Presenta el nombre de los fundadores de el G2ismo y dice siervo de Dios o profetas falsos. Es un libro serio. ¿Por qué es un libro serio? Le voy a decir algunas razones. Una, el escritor ha sido misionero, es un hombre de Dios de más de 50 años de experiencia, levantando iglesias y predicando el evangelio. Además, no es del movimiento, por si alguno quiere decir, uy, es un ministro de la Iglesia de Dios, la Mission Board, para los que lo conocen así. Pero además de eso, es una persona que está preocupada porque en su propia organización ha habido una afectación seria por este movimiento que ha dividido grandes sectores de la iglesia a la que él pertenece. Y lo peor, dice él en su propio libro, es que los grandes directores de dicha organización han guardado silencio. Nadie está denunciando esto. La gente está aceptando porque vienen y es como el catolicismo, que alguien viene y dice, ay, vi una luz allá en esa piedra, una luz, y ya usted ve un montón de gente haciendo fila para ver la luz, y van de rodillas a ver la luz. Pero una persona que conozca la Escritura le dice, mire la luz que hay allá, y sabe que una luz no le dice nada de acuerdo a la palabra de Dios. Otro abre un sándwich y dice que ahí está la imagen de no sé qué Cristo. Otro viene en el fondo de la olla y aparece una virgen. Y usted ve a la gente adorando ollas, adorando sándwiches, adorando troncos de palo, adorando luces, adorando cuanta cosa hay. Y al verdadero Dios no lo quieren adorar. Eso es lo mismo que ha pasado en el catolicismo a través de los siglos, hermano. Ahora viene alguien, por cierto, que dice que vio una luz. Y entonces todo el mundo, ¡ay! No, mira la palabra, hermano, a ver si su doctrina está de acuerdo a la palabra. Yo no estoy hablando aquí personalmente contra nadie, es una doctrina que hay, y cuando me hablan a mí de doctrina cristiana, yo tengo que ver si está en la palabra de Dios. No puedo aceptar por los cuentos que me digan, es más, ni siquiera por una sanidad, que aquí Dios ha estado sanando. Mire, ahora nos dijeron acá, ¿no, Rodolfo? Anoche aquí una persona en silla de ruedas salió sanada. Por lo menos de una que supimos. Que el propio administrador de este estadio lo miró y cuando lo vio que traía una radiografía en la mano y de pronto de la silla se levantó y empezó a caminar, él vino a decir que tuvo que salir corriendo, huyendo de aquí. Porque no sabía explicar esto, lo impactó tanto que lo único que le dio fue salir corriendo. Porque yo estoy viendo cómo el hombre se levantó con una radiografía que traía en la mano. Y dijo, esta noche yo voy para allá porque voy a llevar a mi esposa que está enferma, porque quiero que Dios la sane. La esposa o la hija de él, tengo entendido.
Así que, es cierto, el Señor se mueve en sanidad. Aquí hay cientos de sanidades que Dios ha hecho, hermano. Y de liberaciones reales. De gente que sigue perseverando y está ahí. No alguien que viene y lo tumban 10 veces durante el congreso y sigue igual, sigue tumbado todo el tiempo, el resto de la vida. No, aquí no andamos tumbando gente, hermano. Aquí lo que queremos es que el evangelio alcance las almas y aquellas vidas que pueden creer, que dicen yo creo, acepten a Jesucristo y vivan para Dios de ahí para adelante. No llenarnos de tanto misticismo y envolvernos en una nube de quién sabe qué, sin fundamento escritural, porque por ahí no vamos a ningún lado. Pero quiero decirle, en base a esto de la sanidad y los milagros, que necesariamente los milagros no califican a un siervo de Dios. Queremos que Dios nos use y todos anhelamos que Dios nos use. Pero si usted lee lo que le dice Pablo a Timoteo y lo que le dice a Tito como requisitos para que alguien sea obrero, entre los dos pasajes que le dice a Timoteo y lo que le dice a Tito en el capítulo 1, se suman 20 cualidades. Ninguna de esas cualidades es un don del Espíritu. No menospreciamos, entiéndanme bien eso. Amamos los dones del Espíritu y queremos que Dios nos llene cada día más de sus dones espirituales. Pero no dice, el que anhela obispado, o sea, pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo tenga los 3 dones de poder: milagros, sanidades y fe. No, es necesario que el obrero tenga los 3 dones de revelación. No menciona ni un solo don. ¿Sabe qué menciona? Menciona cualidades del carácter, de cómo es la persona. Primero dice que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer. Eso quiere decir que no puede ser ni un fornicario ni un adúltero. Y luego menciona unas cualidades entre las cuales está sobrio, santo, justo, decoroso, que es prudente, en fin, muchas cosas que hablan no tanto de lo que la persona puede hacer en un momento dado, sino de lo que la persona es, el carácter, la reputación que tiene, el testimonio que tiene. Eso es lo que hay que ver. Lo demás es añadidura, hermano. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. Este escritor de quien les hablo se llama el hermano Hiram Almirudis. Es un hermano de origen latino y es un hombre que tiene unas capacidades tremendas reflejadas en su currículum, un verdadero estudioso de la palabra de Dios que copiló todos los escritos del G2ismo, los copiló y los estudió a fondo y luego los comparó con lo que dice la palabra de Dios. O sea, no es una opinión de él, es que cada cosa que él pudo extractar, creo que son 80 citas que pudo extractar de los libros del G2ismo y luego los rebate con los textos bíblicos que obviamente los contradicen. No estamos hablando de conceptos propios, estamos hablando de conceptos bíblicos. Por eso es que estoy recomendándolo, hermanos, porque cualquier persona que esté confundida, lee esto a fondo y le voy a decir, cuando empieces a leerlo no vas a querer acabarlo, especialmente los pastores.
Cuando empieces a leer no vas a querer acabarlo porque hay mucho, pero mucho material. Yo solamente le voy a poner unos cuantos ejemplos aquí, porque estamos en este ambiente, de esclarecer a favor de la obra del movimiento misionero mundial y a favor de todos los hermanos que con sinceridad seguimos a Cristo y que no estamos siguiendo al Señor por manifestaciones supranaturales o por cosas raras de ocultismo que acontezcan y nos impresione y nos impacte. A nosotros nos ha impactado lo que sucedió hace 2000 años. El glorioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído en su sangre preciosa derramada, que todavía sigue hablando mejor que la de Abel. Hemos creído en una promesa de salvación que dice la palabra y la hemos creído. No necesitamos que venga un ángel a decirnos, sí, esa palabra es verdad. No, ya está ahí. Usted y yo tenemos que creerla, eso es todo. Cada quien tiene que creer la palabra. Es más, si viene un ángel del cielo y te dice algo distinto o contrario a lo que dice el Evangelio, el apóstol Pablo dice, si yo mismo hago eso, o un ángel, sea maldito. Eso quiere decir anatema. Puede venir un ángel, puede ir el arcángel. Si no me dice algo conforme a la palabra, no hay chance. Puede levantar la mano y dar gloria al que vive, hermano. Todavía nos queda un buen ratito. Este hermano manifiesta su inquietud desde el principio de su libro y dice, movimientos como la Nueva Era, que también tiene su arrastre de ocultismo, Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana, la iglesia brasileña pare de sufrir con su fetichismo, añado yo ahora. Y aún la misma iglesia católica son una broma simplona en comparación con lo que enseñan y practican los fundadores del G12. Si no fuera por los libros y artículos que he leído, lo que he visto y oído en iglesias en varios países y lo que me han contado colegas serios que han puesto el grito en el aire sin tener respuesta de ningún líder de sus denominaciones, no usaría el lenguaje enfático y cándido con el cual he decidido combatir las enseñanzas y el movimiento del matrimonio fundador del G12. Lo que es intrigante, por no decir desesperante, es el silencio y la apatía del liderazgo de muchas organizaciones mayores que, sabiendo el daño que le están haciendo a la obra del Señor, optan por hacerse de la vista gorda y en muchísimos casos apoyan este movimiento que a la luz de la Biblia debe ser catalogado como extremadamente herético. Es vergonzoso que haya pastores y aún líderes denominacionales que para justificar su envolvimiento en el G12, la visión celular y los encuentros, me hayan dicho que la única razón por la cual los tienen es para que la gente no se les vaya, porque si dejan de tenerlos, la gente se irá a otras iglesias. ¿Qué clase de creyentes son estos que les atrae que les escruten los vericuetos del alma, les hagan exorcismos y les rompan maldiciones de sus antepasados, que sus antepasados han arrastrado desde el tiempo en que se encontraban en las cavernas? Es una burla. Esta inquietud la tiene mucha gente sincera,
Este hombre de Dios que escribe este libro manifiesta esta inquietud ante el destrozo que el G2ismo ha hecho en la iglesia del Señor. A continuación, él sigue dando algunos ejemplos de terribles consecuencias que han ocurrido a personas que han acudido a estos encuentros, algunos de los cuales hasta se ha vuelto desquiciado. Eso no lo voy a leer porque son muchos, ustedes podrán leerlo en su momento si lo tienen y si adquieren el libro. Otra cita que quiero mencionar es sobre la que los fundadores del G2ismo dicen haber tenido como una visión. Esto está en uno de sus libros, precisamente llamado La Revelación de la Cruz. Se cita la página 11 en este caso. Quiero decirles que yo he cotejado también de estas citas de este libro con los escritos que yo poseo del G2ismo. Y estas citas, yo no cotejé todas, debo ser claro en esto, porque son muchas, pero cotejé algunas que son y consideré principales. Todas las citas son simplemente reproducción exacta de lo que este señor del G12 ha escrito. O sea, las citas son ciertas. Yo mismo, y en esto doy fe, con toda modestia, de que cotejé buena parte de estas citas. En este libro dice, leo una parte: Dios tomó su espíritu, está hablando de la esposa de él, y lo unió al espíritu de Cristo en el momento exacto de su crucifixión. Literalmente, ella pudo sentir todo lo que Jesús sintió cuando estaba colgado en aquel madero. Al mismo tiempo se abrieron sus ojos espirituales y pudo ver las tinieblas que había en la tierra. Literalmente experimentó, dice aquí, la misma agonía, los mismos dolores, la misma crucifixión que sufrió el Señor Jesucristo. ¿Podríamos decirle amén a esto? Hermanos míos, esto no puede ser aceptado. Es más, hay contradicciones terribles, porque aquí ella dice, mi esposa pudo también sentir que todos sus huesos se le descoyuntaban. Habla de sus huesos. Luego dice, estas son citas del libro de Irán al-Midudis, que tenemos permiso de él para usarlo, por cierto, por si acaso. Después dice, no estaba en su cuerpo, pues había sido transportada por el Espíritu de Dios. Se hallaba en el Espíritu. ¿Cómo puede alguien experimentar dolores físicos estando en el Espíritu? Así cualquiera experimenta dolores, hermano. Es una contradicción terrible, simplemente porque si es físico, es físico. Aquí entramos a un asunto muy delicado. El Señor Jesucristo, para sufrir los dolores de la cruz, tuvo que hacerse hombre, tuvo que encarnarse, tuvo que humanarse. En el tiempo de Juan el teólogo, el apóstol, hubo un grupo que se levantó, llamado los docetistas precisamente, que no creían que Jesús había vivido en un cuerpo literalmente de carne, porque ellos decían en su filosofía religiosa que la carne no podía ser buena, que lo único en lo cual radicaba lo bueno era en el espíritu, que si algo era materia o carne,
tenía que ser pecaminosa. Por lo tanto, no aceptaban, y este fue un movimiento que quiso confundir la iglesia en los días de Juan. Decían que Cristo lo único que hizo fue como ponerse una vestidura, tomó forma y dijo: todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y no le pasó paños tibios a este grupo. Les dijo: el que dice que Jesucristo no vino en carne es el anticristo. Acá tenemos a alguien que dice que sufre dolores físicos, pero no en la carne. Sin querer, estableciendo, planteando principios de aquellos errores del principio de Juan, del tiempo de Juan, mejor dicho, en el cual se pone y se coloca en un peligro terrible de ser catalogado como un anticristo, porque Cristo vino en carne. Cristo fue 100% hombre y fue también 100% Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Levante su mano y dele gloria al que vive. Cristo vive para siempre. Podríamos seguir citando, pero quiero llevarlos a un punto muy serio de las citas de este matrimonio. El matrimonio castellano, fundadores del G12. Citando su libro donde él escribe esta experiencia de que antes he venido hablando de su esposa, que fue a la cruz, que sintió todos los dolores de Cristo, que sintió toda la agonía de Cristo, y que fue bautizada en el Jordán y se abrieron los cielos y descendió el Espíritu como descendió sobre Cristo. También dice: pero Claudia vio cuando el Padre se levantó y le dio la espalda, dejándolo prácticamente a la merced de esos feroces demonios. ¿Qué les parece esa cita? ¿Tendrá acorde con la Biblia? Sin duda alguna, no. Ese no debe retumbar aquí. Ese no debe retumbar aquí. Estoy citando del libro del hermano Irán Almirudis. Primero, la Biblia no menciona en ningún sitio que cuando Cristo fue crucificado el Padre se levantó. En ningún lado lo menciona. Lean todos los evangelios, no lo encuentran. Tampoco dice que el Padre le haya dado la espalda al Hijo. Es más, en todos los evangelios no aparece esa palabra, espalda. De manera que mal se pudiera decir que allí el Señor, Dios el Padre, le dio la espalda. En ninguna parte de la Biblia dice que cuando Cristo estuvo en la cruz, los demonios con toda su furia venían contra él como fuertes toros de Basán, como leones hambrientos que abrían su boca, rugiendo con toda clase de palabras perniciosas, procurando que se debilitara su fe. Los demonios, dice él, como perros, venían a destrozar su carne, y que el Padre lo dejó prácticamente a la merced de esos feroces demonios. En la Biblia yo encuentro que en la cruz del Calvario Cristo exhibió públicamente a Satanás y a todos sus demonios. Lea Colosenses.
En la cruz Cristo venció al diablo y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Yo no veo a un Cristo en la cruz siendo mordisqueado por ningún demonio. Tengamos cuidado con lo que decimos. Estamos hablando del centro de la redención. Estamos hablando del cumplimiento profético cúspide de todos los tiempos. No se puede jugar con eso, hermano. Sea Dios glorificado. Pero hay otro error aquí en esta supuesta visión. Cuando dice que la señora Castellanos vio cuando el Padre vio, dice literalmente, cuando el Padre. Hermanos, si ustedes leen los detalles de todo lo que escribe este escritor, perdónenme la redundancia, pero podríamos resumir: nadie ha visto a Dios jamás. Si lo quiere leer en 1 Juan 4:12, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A Moisés, este verdadero amigo de Dios, Dios le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Quien me diga a mí, hermano, que ha visto a Dios, por favor, se está metiendo en un terreno movedizo, muy peligroso y claramente establecido en la Escritura. Nadie puede ver a Dios. Antiguamente hubieron teofanías, cuando se pudieron ver al Cristo preencarnado. Pero la Biblia dice categóricamente que nadie puede ver a Dios y que nadie lo ha visto. Y los que han dicho que han visto a Dios, estoy hablando de teofanías, estoy hablando de manifestaciones de la preencarnación de Cristo, perfectamente compatibles con lo que se dice de Él. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso no es solo cuando Cristo vino a la tierra. Eso es también cuando toda persona dijo que vio a Dios. Al que estaba viendo era a Jesús. Estaba viendo a la segunda persona de la Trinidad. Pero no me venga a decir que usted vio al Padre, hermano o hermana, porque yo le voy a enseñar por la Escritura que eso no puede ser. ¿Cuántos estamos claritos? Aquí en este libro se dice que el que no tiene esa misma visión no puede conocer al Padre. La Biblia me dice a mí que uno puede conocer al Padre creyendo en Cristo, recibiendo a Cristo. Todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchas citas en los libros de este personaje, creador del G12, que lo hacen presentarse a él como si fuera hijo, pero especialmente hijo. En algunas citas él dice que Dios habló con él y le dijo: el Señor le dice a su hijo, fulano de tal, a su hijo. Como les dije un día de estos, ese título en particular, así, en forma única, pertenece solo a Jesucristo.
Pero hay personas, hermano mío, y obviamente ese es uno de los objetivos de este grupo, que se propone desplazar a Cristo. Y en su lugar que sus congregaciones vean una Crista o un Cristo distinto. Solo hay un Cristo, y es el que vino hace 2000 años a esta tierra. Nuestro maravilloso Salvador, ese es el Cristo. Hay muchas más citas, pero yo las dejo de ese mismo tenor que he mencionado para cuando ustedes puedan adquirir el material. Que repito, hermanos, este servidor ni nadie aquí está ganando por esto. Es simplemente una recomendación. Usted lo puede adquirir en alguna librería. De hecho, en el movimiento ha habido autorización del autor para reproducir esta obra. Lo único que queremos es que este libro sea algo así como un libro de texto. Sí, un libro de texto, para que se nutra el pastorado y no se deje engañar por las tinieblas, por procesos acelerados de crecimiento, por villas y castillas que ofrecen millones, grandes edificios, un crecimiento rápido de la iglesia con el objetivo de exaltar el ego. Nosotros no queremos así multitudes. Esta obra en Perú ha crecido. Mire este estadio, hermano. Son las 3 de la tarde casi. Aleluya. Y aquí hay 50,000 personas reunidas. Aquí no estamos presentando trucos de magia, ni presentando visiones ponzoñosas o mentirosas. Aquí no estamos haciendo show ocultistas para que la gente se impresione y se impacte. Lo que sí estamos haciendo aquí desde el principio es predicar la sana doctrina. Es decirle al pecador que hay un Cristo que lo espera, que quiere salvar su alma, que quiere redimirlo. Ese es el Evangelio de Cristo. Un evangelio que ciertamente proclama la misericordia, golpea el ego, pero recomienda el camino verdadero de salvación. Si puede levantar la mano y dar gloria a Dios, hágalo. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Quería, hermanos, también citar algo de este libro que considero importantísimo, porque es algo que se usa también en los encuentros. Algo que se llama visualización. Se da un ejemplo aquí de parte de el fundador de este movimiento, que dice: siempre comparto el claro ejemplo de mi hija fulana. Cuando ella llega a los restaurantes, lo primero que hace es pedir un limón, lo parte en dos, le quita las semillas y luego vuelve a cortar cada mitad por la mitad, se lo lleva a la boca y empieza a morder la pulpa y a absorber el jugo. Permítame preguntarle, ¿qué sensación tuvo usted mientras yo compartía esto? Note cómo la imagen del limón, al ser recibida por el sistema nervioso, produjo hasta una especie de percepción de la acidez de este cítrico. Este ejemplo nos permite comprender el poder que reside en una imagen. Tan solo el pensar y visualizar un limón sin siquiera llegar a degustarlo, se produce la sensación de acidez. Pero ahora les vamos a citar, continuando con el libro, una cita sobre el tema cómo visualizar, pero no de una predicadora, sino de Rita Prince Winston, una bruja, que da este ejemplo de cómo visualizar y dice: imagine una manzana madura, sabrosa, u otra fruta si no le gustan las manzanas, sosténgala en la mano de su mente, sienta su peso, su textura suave,
su temperatura fría por haber estado en el refrigerador. Contémplela y vea su color rojo con sus manchitas negras, su pronunciada forma curva, su curiosito palo café marrón. Levántela a su boca y sienta los músculos que se mueven en su brazo, sienta la textura, el frío contra sus labios, huela su perfume, muérdala, sienta el poder de sus mandíbulas, el trabajo hecho por sus dientes, escuche el crujir y pruebe su jugo. Es una bruja la que dice eso, de cómo llegar a visualizar. Una cosa es tener la visión sana que el Espíritu puede darnos siempre por la fe, porque el principio de Dios es por la fe. Dios trabaja con nosotros sin dejar nunca de lado ese elemento fundamental que se llama fe. Es decir, Dios no te va a decir hoy, mañana, mira, yo voy a hacer esto y esto contigo, y te pone en orden todos los acontecimientos, y tú te levantas ese día y dices así, pues yo voy por ese camino y voy. No. Dios no trabaja así. Hay gente que cree que Dios le hablaba todos los días a Abraham. Dios le habló a Abraham, hermano, en espacios de largos años. De largos años. Nadie crea que Dios le hablaba todas las mañanas a Abraham. Hay gente que cree que Dios le dijo, vas a tener un hijo ahora, y ya lo tuvo el año siguiente. No, se lo dijo cuando tenía 75 años y se lo cumplió cuando tenía 100 años. Y en ese espacio solo le habló 2 veces más. Los amigos de Dios. Por eso hay que tener cuidado con eso, que Dios me dijo. Tenga cuidado con alguien que le diga a usted que Dios me dijo. Porque lo que quiere es tomar su mente y prepararlo para clavarle un error que trae. Si Dios me dijo, debe ser aquí en la palabra, ahí sí. Ahí sí, mire lo que dice la palabra. Esto es lo que Dios dijo. Hay gente que siempre vive buscando que visión. Que Dios, si él quiere y lo hace, Dios puede hablarle a cualquiera por una visión, audiblemente, por un sueño, etcétera, pero nunca en contra de la palabra escrita. Dios nunca te dirá algo que no esté acorde con la escritura. Cuando tú oigas una voz supuestamente de Dios o de cualquier espíritu que te habla algo contrario a la palabra, eso es suficiente para hacerlo a un lado y declararlo proveniente de las tinieblas del mundo o del diablo. Levante su mano y dele gloria a Dios. Denme unos minutitos más, hermano. La visualización, tal como la presentan en los encuentros estas personas del G12, es un procedimiento que tiene raíces en el ocultismo y en la brujería. Lo mismo que la regresión, aunque es un procedimiento clínico que lo hacen los médicos, los psiquiatras, los psicólogos que creen en ese mecanismo, porque muchos otros no creen. La regresión es el procedimiento mediante el cual se trabaja la mente de la persona. Se trabaja en la mente de la persona a tal punto que se le va regresando a los años atrás, 10, 15, 20. Si es una persona mayor, lo pueden regresar a la juventud y lo pueden regresar aún hasta el vientre de su madre, mentalmente. Y usted está totalmente hipnotizado, digámoslo así, en esa regresión, al punto de cuando lo colocan en el vientre de su madre, usted queda hecho un feto ahí, doblado como un feto, y actuando como actuaría un feto en el vientre de su madre. Todo esto con el propósito de sacar aquellas cosas que lo afectaron en ese tiempo, para entonces proceder a lo que se llama la sanidad interior.
que es un trabajo que parte de estos procedimientos que abiertamente y no sospechosamente ni son bíblicos y que sí son conocidamente usados como métodos especialmente de brujería, con la agravante de que los practican son neófitos. Eso necesita una preparación académica, una preparación médica para poder conducir una cuestión de esas. Hablando en términos clínicos, médicos. Alguien no puede venir de la pronto y querer, voy a hacerle una regresión, y si queda loco y si queda trastornado, como han quedado muchos, les queda la mente dañada, confusa. Ha habido hasta suicidios por esas regresiones. Dele gloria al que vive. Eso lo sabe la gente que se preocupa por escudriñar la palabra de Dios. 2 o 3 citas más y termino, porque yo sé que el sol está fuerte. Mire esta temeraria afirmación. La decisión de reconocer, cito aquí uno de los libros de los fundadores del G2ismo, la decisión de reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados y aceptarlo como Salvador es el paso determinante que conduce al nuevo nacimiento. Hasta ahí está bien. Sin embargo, allá hay un pero, ya hay un pero. Sin embargo, son muchos los argumentos que el enemigo ha venido colocando en la mente y en el corazón de cada persona antes de que ello suceda. Y está comprobado que espíritus demoníacos controlan las vidas impidiéndoles desarrollarse como cristianos auténticos. ¿Cómo comprobamos esto? El Señor colocó en nuestro corazón la necesidad de llevar a cabo, a cada nuevo creyente a un encuentro más directo con Él. Es decir, el creer en Cristo no es suficiente para uno ser redimido. Eso es lo que está diciendo. Además de eso, por la intervención del diablo, que él interpreta que está en la mente de las personas, también necesita el encuentro, un aditivo, algo adicional. Al recibir a Cristo, al perdonarse en el aceptamiento de Jesucristo, además de eso, necesitas el encuentro. ¿Es eso bíblico? Absolutamente, hermanos. Es un hecho que la palabra del Señor dice claramente que al creer en el Señor Jesucristo, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Podríamos abundar en esto, pero aquí estoy entre gente, la mayoría que conoce las Escrituras y que sabe que eso es una aberración abierta. Nadie me ponga en duda la eficacia de la sangre de Cristo para perdonar pecados, para romper maldiciones, para quitar toda huella de Satanás. Nadie me ponga en duda el poder de la sangre de Jesús, porque es la única sangre que Dios acepta. Es el único medio por el cual uno puede ser salvo. Pero un error llama a otro. Aquí menciona el señor Castellanos y dice: una pareja de la congregación tuvo su hija, la cual nació prematura de solo 6 meses. Por varias semanas estuvo en la incubadora, pero la niña permanecía inflamada e hinchada. Ellos la llamaban Emily. La mejoría era muy lenta. Estaban frente a una situación muy difícil. El papá iba todos los días a la clínica. Estaba pendiente de ella, le daba palabras de ánimo. ¿Cómo? Le decía: Emily, te vas a poner bien. Emily, tú eres una bendición. Mi Emily, el Señor te va a sanar. Y aunque él le hablaba a la niñita, ella no daba muestras de mejoría.
un día se percató de investigar el significado del nombre Emily, y para asombro suyo significaba inflamada e hinchada. Dijo: Dios mío, perdóname por haberle puesto ese nombre a mi hija. Por eso era que la niña no experimentaba mejoría, porque el papá todos los días le decía: mi inflamada, mi hinchada, ¿cómo estás? Al recibir esta revelación, renunció a ese nombre y lo cambió por Valentina, que significa esforzada y valiente. El mismo día que comenzó a llamarla Valentina, se desinflamó y comenzó la mejoría. La pediatra que estaba atendiendo a la niña le dijo al padre: es el primer caso que conozco que el cambio de nombre transforma para bien a una criatura. Algunos lo aplaudirán porque uno se goza de que una niña se mejore, pero esto es un grave, pero gravísimo error. El hermano Irán Almiduris hace una investigación del nombre Emily. El señor Castellanos dice que al ponerle Emily, que quiere decir inflamada e hinchada, el padre le echó a perder el destino a la niña. De hecho, esto lo dice en una parte donde el subtítulo de ese tópico del libro es: el nombre determina el destino. El nombre determina el destino. Ese es el título del tópico donde él menciona este caso. En la explicación detallada que da el escritor del libro que estoy recomendando, gloria al Señor, se explica, para empezar, el nombre Emily no significa inflamada e hinchada, significa en su forma latina lisonjera, y en su forma alemana, que es la que ha llegado a América, significa industriosa. Únicamente en la versión alemana de Emily hay 30 formas en que se deletrea. De la inglesa hay 11, de la francesa 12. Ninguna de ellas, en ninguno de los idiomas mencionados, significa inflamada e hinchada. Un escritor llamado Lansky, que recoge esta parte, dice: los psicólogos dicen que un niño con un nombre común o popular parece tener mejores ventajas que un niño de nombre, más ventajas de éxito en la vida que un niño con nombre que no sea común. Termina la cita de este psicólogo. En las siguientes 2 páginas de este libro se narran en qué lugar de importancia está el nombre Emily. Se menciona aquí, hermano, gloria a Dios, que el nombre Emily, en el libro este que menciona estos nombres del escritor Lansky, no menciona que ninguna de las niñas que llevan ese nombre haya nacido o se haya muerto inflamada e hinchada. En la lista de nombres más populares de mellizas del 2004, de las 25 que se encuentran por encima, Emily aparece 4 veces. Solamente le gana el nombre Emma con 6. En la lista de los nombres más populares de mellizos, hombre y mujer, Emily aparece 2 veces, empatada con Emma, Brianna y Madison. En la lista de los nombres más populares de niña, entre los años 2000 y 2004, Emily se encuentra en primer lugar, y así sigue citando que el nombre Emily es uno de los más gustados que hay, gloria a Dios, y nunca nadie a quien le pongan Emily ni se hincha ni se inflama. ¿Cuántos pueden dar la gloria a Dios? ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Sabe una cosa? Ese argumento sí lo usa la brujería. La brujería le averigua a través de adivinación si el nombre suyo es un nombre que le va a deparar un buen destino o no.
Pero nunca en la palabra de Dios el usar un nombre implica que usted debe arrastrar alguna maldición. Señor, reprenda a Satanás. Tenemos, por ejemplo, el nombre Simeón. Pedro se llamaba Simeón. Sin embargo, el nombre Simeón también lo tuvo un mago que recibió tremenda reprimenda. Sea el nombre de Dios bendecido. O sea que si vamos por nombres, tenemos que decir que hay nombres que son buenos y nombres que son malos según la persona que los tuvo. Es decir, por ejemplo, José. Yo me llamo José, que habla de Dios añadir bendición. Pero también uno se llamó José Stalin, que fue el asesino más grande de la revolución bolchevique en Rusia, culpable de más de 50 millones de muertos. Es que no es asunto de que el nombre. Denme nada más 10 minutitos más, hermano. ¿Cuántos levantan la mano y dan gloria al que vive? Yo sé que el sol está fuerte, hermanos, pero quiero concluir con unos 2 ejemplos más. Otra cita del nombre del libro de este señor, fundador del G12, dice: la escena anterior se desarrolló en el huerto del Edén, mientras que la que le comentaremos ahora ocurre en la aldea de Belén. Una mujer sencilla y humilde recibe la visita del ángel Gabriel, quien le dice: salve. Yo creo que el primer interrogante de esta mujer aldeana fue: pero ¿yo de qué voy a salvar? ¿Por qué me dice que yo salve? Hermanos, si a base de este conocimiento bíblico el señor Castellanos establece interpretaciones del resto de la Biblia, pues yo le voy a decir que con solo este ejemplo es suficiente para salir huyendo de ahí. Cuando el arcángel le dijo a María: salve, esa palabra no tiene nada que ver con que ella salvara a alguien. Ni ella podía entender que era que ella tenía que salvar a alguien. La palabra salve simplemente no tiene nada que ver con el verbo salvar. Procede del latín salve, que significa te saludo. Es el imperativo del verbo latino salvere, es decir, tener salud. En el texto griego lo que quiere decir es alégrate, regocíjate, del verbo saipú, que quiere decir tener gozo. Salve quiere decir regocíjate. No le está diciendo que salve a nadie. Como un intérprete de la Biblia va a venir bueno, yo creo que cualquier estudioso de la Biblia se echa una risotada por eso. Era un simple saludo. Era como si yo lo veo a usted y le digo hola. Pero claro, como no se entiende que hay que ser enseñado en la palabra, que hay que sujetarse a que le enseñen a uno la palabra, ojalá, hermano, hubiera gente dispuesta a sacar de estos errores a los fundadores de este grupo y pudieran hacerle ver el pantanal esotérico en que se han metido y el terrible daño que pueden estar haciendo dentro de las iglesias. Hermanos míos, hay iglesias divididas. Hay organizaciones que se han fraccionado por el hecho de que viene un grupo de los encuentros y después se ven superiores que los que no fueron a ese encuentro. Y entonces viene la pugna y por lo general ya esas personas están preparadas para causar una división y la iglesia se fracciona. Como decía el pastor Rodolfo, la división no procede de Dios.
Toda división va a proceder de movimientos del ego, de obras satánicas. Tenemos que velar, hermanos pastores, para que en nuestra iglesia no sea sembrada la semilla de la división. Tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. Tenemos que estar peleando la batalla de la fe. Este congreso es manteniendo la sana doctrina. Para mantener la sana doctrina es necesario nutrirse y saber dónde uno está parado. Yo le recomiendo, hermano, este material, que lo adquiera, querido pastor, querido supervisor, que lo lleve, que lo estudie y que pueda estar preparado para ayudar a la iglesia. De hecho, nosotros en Panamá hemos dicho: el que quiera un encuentro con Dios o retirarse con el Señor, lo puede hacer aquí en esta iglesia. No tiene que ir a buscar nada en ningún otro lado. Si usted, hermano, y sepa que esto viene en muchos casos disfrazado, con movimientos para ayudar a la familia, con mensajes para ayudar a la juventud, con movimientos de fortalecimiento del matrimonio, el disfraz para luego sembrar la semilla perniciosa de la confusión. No vaya a irse por ese lado. Si usted tiene alguna sospecha de que alguna actividad se está haciendo con esos propósitos, consulte con su pastor. Y si su pastor no sabe responderle, que consulte con su presbítero, con su supervisor, porque esta obra del movimiento hay que cuidarla. Estamos aquí para denunciar el error doctrinal, no solamente desde una trinchera, no solamente un aspecto, sino todos los aspectos en que se pueda ver amenazada la obra del Señor. Nosotros queremos la palabra de Dios. Queremos mantenernos en lo que dice la Escritura. Todo lo que no esté aquí clarito, fuera. Todo lo que no esté claro, fuera. Todo ocultismo, fuera. Toda brujería, fuera. Todo espiritismo, fuera. Toda consulta a muertos, fuera. La palabra es clara, ni en forma abierta ni en forma solapada. Tenemos que levantar en alto la sana doctrina. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.